Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Medicus. En este video vamos a hablar acerca de la escala de clasificación de Forlitz, un concepto muy importante en gastroenterología y también pues un concepto muy preguntado en general en los exámenes de residencia médica, en todo el mundo creería yo. Muy bien, la escala de clasificación de Forlitz fue descrita inicialmente en el año de 1974 por el Dr. J. Forlitz, un médico escocés, publicada en The Lancet. Esta escala de clasificación de Forlitz se hizo inicialmente para unificar o para objetivar la descripción de la hemorragia de vías digestivas altas asociada a úlceras, para facilitar la comunicación entre endoscopistas y para objetivar los hallazgos. Actualmente, su uso se ha extendido a más usos, ¿sí? Tiene usos mucho más prácticos en la práctica clínica, valga la redundancia, que se pueden resumir en estos cuatro. Primero, definir el riesgo de hemorragia. Segundo, el riesgo de resangrado según la lesión. Tercero, la mortalidad. Y cuarto, la necesidad del tratamiento endoscópico. Y esta clasificación de Forlitz es tal cual la que mostramos acá. ¿Sí? La podemos clasificar como en tres grandes subgrupos: en hemorragia aguda, con signos de hemorragia reciente, o lesiones sin sangrado activo, ¿sí? Como muestran acá: sangrado activo, sangrado reciente o sin sangrado. Para la hemorragia aguda o con sangrado activo tenemos la clasificación de Forlitz 1A y 1B. El 1A es básicamente cuando se encuentra un sangrado en chorro, en jet, en proyectil, que es un sangrado activo. El Forlitz 2B es cuando se encuentra una supuración activa, ¿sí? Un sangrado babiante, en capa. Forlitz con signos de hemorragia reciente es clasificación. Cuando hablamos de cuando hablamos de sangrado activo hablamos de Forlitz 1, que tiene A y B. Cuando hablamos de sangrado reciente hablamos de Forlitz 2, que tiene A, B y C, tres subclasificaciones. Entonces, en Forlitz 2A lo que vamos a encontrar es un vaso visible, ¿sí? Es un vaso visible, pero que no sangra, pero que pues, es muy susceptible a que pase cualquier cosa con él. Para el Forlitz 2B, lo que tenemos es un coágulo adherido, ¿sí? Un coágulo. En Forlitz 2B tenemos un coágulo adherido. Y en el Forlitz 2C lo que tenemos es hematina, ¿sí? Una base pigmentada, una base de la úlcera pigmentada. Y cuando hablamos de Forlitz 3 no tenemos ninguna otra subclasificación, sino que Forlitz 3 pues en sí misma es su propia clasificación, ¿cierto? Forlitz 3, cuando no hay sangrado o estigmas de sangrado ni activo ni reciente, y básicamente encontramos una úlcera con una base limpia. Muy bien, ahora vamos a ver uno por uno estos hallazgos también para que puedan ver o correlacionarlo con los hallazgos endoscópicos. Forlitz 1A, o pues también lo que llamamos sangrado en chorro. Este sangrado en chorro, pues básicamente lo que tenemos es una sangrado arterial muy activo, sin sangrado en chet, como vemos acá. Sangrado en proyectil, ¿sí? Sangrado que es escandaloso al verlo, que es grave, se hace un pronóstico grave, y por lo tanto el riesgo de resangrado es muy alto. El tratamiento va a consistir básicamente en dos cosas: en la hemostasia endoscópica en el acto de manera urgente, para que no se me desestabilice ese paciente, y el manejo con inhibidor de bomba de protones, pero intravenoso. ¿Sí? Bien, Forlitz 2B, aquí lo que tenemos en Forlitz 2B, digo 1B, perdón, no 2B, 1B, Forlitz 1B, lo que tenemos es un sangrado resumante, un sangrado babiante o en capa, como lo quieran llamar, sangrado continuo, no pulsátil, no es en jet ni en proyectil, básicamente la capita, el sangrado en capa babiante que se va formando alrededor de la úlcera de la lesión. Aún así el riesgo de resangrado es alto. Tengamos en cuenta que este riesgo de resangrado es sin intervención. Y el tratamiento va a ser exactamente el mismo que en la Forlitz 1A. Una hemostasia endoscópica en el acto preferiblemente, o sea, en el mismo tiempo en el que se hace la endoscopia,
y manejo con inhibidor de bomba de protones de manera intravenosa. Listo. Ahora pasamos al Forlex 2A. Forlex 2A, hablamos de un vaso visible, ¿sí? Es un vaso expuesto pero sin sangrado activo, como lo vemos acá, ¿sí? Tenemos un vaso expuesto pero sin sangrado activo. Aún así el riesgo de sangrado es alto y por eso el manejo es el mismo. Siempre que tengamos un Forlex 2A, es decir, un vaso visible o expuesto pero sin sangrado activo, hay que hacer manejo hemostásico, hemostasia endoscópica obligatoria. Y también un manejo con IBP, con inhibidor de bomba de protones, de manera intravenosa. Sí, entonces ya saben, para Forlex 1A, 1B y 2A, siempre IBP intravenoso y manejo hemostásico. Muy bien, ahora pasamos a Forlex 2B. Entonces en Forlex 2B vamos a hablar de que tenemos como hallazgo un coágulo, ¿sí? Un coágulo adherido. Coágulo fijo sobre la úlcera, como lo vemos acá. Coágulo fijo sobre la úlcera. El riesgo de sangrado es moderado, pero acá pues hay una particularidad y es que el tratamiento consiste en primer lugar, hay que remover el coágulo, ¿sí? Sí o sí hay que remover el coágulo. Hay que remover el coágulo para poder ver qué lesión se oculta bajo de ese coágulo, qué lesión hay subyacente. Y cuando yo remuevo el coágulo, trato la lesión subyacente y uso inhibidor de bomba de protones de manera intravenosa. Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, veamos acá. Acá pues yo les dije que teníamos el coágulo sin remover, pero si lo removemos de manera cuidadosa con lavado. Vamos a esta otra imagen, que es la misma imagen pero con la úlcera lavada. Entonces aquí tenemos que en esta úlcera hay un vaso visible, ¿sí? Entonces, este Forlex 2B se convirtió en un Forlex 2A. Entonces, ¿cómo lo voy a tratar? Haciendo el manejo hemostásico y manejo con inhibidor de bomba de protones intravenoso, preferiblemente. Listo. Bien, ahora vamos a hablar del Forlex 2C. Forlex 2C, hablamos de una mancha, ¿sí? Una mancha plana, es decir, una base pigmentada, una mancha de base de hematina, como le dicen también las literaturas. Acá tenemos que el riesgo de resangrado en realidad es bajo. Y que el tratamiento, pues básicamente, como no tengo una lesión subyacente cual corregir, lo que es básicamente una úlcera con una base pigmentada, con un poquito de sangrecita y no es necesaria la hemostasia, ¿sí? No la requiere. Pero sí puedo sugerir un manejo con inhibidor de bomba de protones de manera oral. Y generalmente estos son pacientes que tienen alta temprana, ¿sí? En el ámbito hospitalario. Y ya para finalizar, en cuanto pues a estos hallazgos, hablamos del Forlex 3, o es decir, un Forlex con base limpia. Acá lo que tenemos es una úlcera, pero sin ningún signo de sangrado, ni agudo ni reciente. Es decir, el riesgo de resangrado es muy bajo aún sin tratamiento, por lo tanto tiene muy buen pronóstico. El tratamiento aquí básicamente va a ser inhibidor de bomba de protones de manera oral y pues al ser un paciente de bajo riesgo, en realidad pues no va a requerir una estancia hospitalaria prolongada, tanto puede ser o se le puede dar una alta temprana, ¿sí? Un manejo ambulatorio. Y bueno, todo esto que acabamos de ver, para resumir y para ver todo esto acá en este pequeño cuadro, que es un resumen de todo lo que vimos, para entenderlo un poco más fácil, ya que vimos pues, cada uno de los hallazgos. Entonces, pues simplemente entender que para Forlex 1, como ya lo dijimos, hay dos subclasificaciones, Forlex 1A y 1B. Entonces, Forlex 1A, sangrado en chorro, con el riesgo de resangrado muy alto y el manejo, hemostasia, más inhibidor de bomba de protones. Y B, para el Forlex 1B tenemos un sangrado resumante o en capa o aviante, como lo quieran decir, que no es en proyectil, el riesgo de sangrado del sangrado sigue siendo alto y la hemostasia más el inhibidor de bomba de protones pues va a ser el manejo indicado. Bien, para el Forlex 2 recordemos que tenemos pues tres subclasificaciones, Forlex 2A, 2B y 2C. Para el Forlex 2A tenemos el vaso visible que me configura un riesgo de resangrado alto
y el manejo va a ser hemostasia más inhibidor de bomba de protones, tal como los dos anteriores. ¿Sí? Entonces acá pues pueden tener algo para recordar, y es que tanto para Forlex 1A, 1B y 2A el manejo es básicamente el mismo, hemostasia más inhibidor de bomba de protones de manera intravenosa. Bien, Forlex 2B, tenemos un coágulo adherido, un coágulo que yo debo, que me genera un riesgo de resangrado moderado, pero es un coágulo que yo debo evaluar, es decir, remover, y según los hallazgos yo hago el tratamiento, ¿sí? Porque como les dije ahorita, puede ser que yo remueva el coágulo y lo que haya debajo es un vaso visible, es decir, un Forlex 2A, por lo tanto tendría que hacer un manejo con hemostasia y nivel de bomba de protones. Entonces, recordemos, Forlex 2B siempre el tratamiento es en función de los hallazgos, pero siempre hay que remover y evaluar ese coágulo. Forlex 2C, un paciente en el que encuentro una mancha plana, una mancha de hematina, por lo tanto el riesgo de sangrado es bajo porque no es un sangrado pues activo, y el manejo es con inhibidor de bomba de protones vía oral. ¿Sí? Y para el Forlex 3, que recordemos que el Forlex 3 pues en sí mismo no tiene más subclasificaciones, es una úlcera con base limpia, sin estigmas de sangrado, por lo tanto el riesgo de resangrado es muy bajo, y el manejo va a ser con inhibidor de bomba de protones de manera oral, y pues tanto este Forlex 2C como 2B pues son pacientes que pueden ser manejados de manera ambulatoria si no hay ninguna otra condición. Bien, acá pues hay que tener en cuenta esto, pero igual pues es lo que van a preguntar, que este riesgo de sangrado es pues, siempre y cuando no se trate el paciente, ¿cierto? Porque pues cuando se trata el paciente, el riesgo de resangrado en realidad es bajo, ¿sí? Podríamos decir que para estos tres es bajo, posterior al tratamiento, el riesgo de resangrado, y para estos tres en realidad es muy bajo. Y listo, eso era todo lo que les quería compartir, espero que les sirva. Ese es un tema corto, en realidad relativamente sencillo, pero puede confundir un poco, entonces, como para tener en cuenta, sobre todo este cuadro, yo creo que es lo más importante para tener en cuenta como el esquema mental y poder enfrentarnos a, bueno, tanto en la práctica clínica como a preguntas tipo test.